proceso es escandaloso. Hoy el presidente Lasso va a tener actividades. En estos momentos mantiene una entrevista con 2 colegas periodistas en el Palacio Carondelet y luego va a estar en la provincia de La Suaya, en Nabón. El presidente Lasso va a entregar recursos al gas para rehabilitar la vía. Esto será al mediodía en la comunidad de Las Rosas, en el cantón Nabón, en la provincia de La Suaya. Damos la bienvenida a Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días. El presidente Lasso vuelve de China, vuelve a la Gasca directamente para participar en estas acciones que el gobierno decide para apoyar a la gente, no solo de la Gasca, de la comuna, sino también de otras provincias que tienen afectaciones por el mal tiempo. Pero empecemos por ahí para luego hablar del viaje a China. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, el presidente Lasso llegó la madrugada de ayer, llegó a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana estaba ya trabajando, en la mañana fue a recorrer la Gasca, fue a reunirse en el puesto de mando para recibir los informes y dar instrucciones de lo que había de lo que había que hacer. El presidente agradeció al vicepresidente Alfredo Borrero por la labor que había desempeñado y pues la principal disposición que dio el presidente fue de centrarse en lo humanitario y de ayudar a las personas que han sido víctimas del desastre, ¿no? El presidente habló de otros temas básicos, ¿no? El uno, la entrega de un bono por desastre a las víctimas, sean arrendatarios o no de las casas que han sido destruidas y afectadas, y anunció también que daba instrucciones a Ban Ecuador para que estas personas pues tengan acceso al crédito a 30 años plazo al 1% de interés para arreglar sus viviendas o para los negocios que tenían, porque es una zona en la que había negocios, pues puedan volver a activarse. Ahora, también se canalizará a través del BED, del Banco de Desarrollo, porque se necesita reubicación, se necesita además atender a personas que han perdido sus viviendas. El ministro de Inclusión Económica en días pasados, cuando visitó la zona, también dijo que se canalizaría a través del Ministerio de Vivienda, el MIDUBI, para poder atender a las personas que perdieron sus domicilios. Sí, el municipio de Quito es quien va a coordinar el tema. Esto es un trabajo del municipio en la que el gobierno pues da toda la ayuda que se necesita, pero quien va a realizar este trabajo es el municipio con toda la ayuda del gobierno nacional. En este tema de la ayuda del bono de emergencia que... Esto es del gobierno, ¿no? El bono es del gobierno y el crédito es del gobierno, pero ya la parte urbanística, la parte de reubicar a las personas afectadas corresponde al municipio. Y estuvo el alcalde ayer en la reunión y el alcalde incluso habló de la activación de $8.5 millones para atender por parte del municipio de la capital esta emergencia en ese tema. En el tema del bono de emergencia que el presidente lo activa por el problema de Zaruma, viene al tema de Quito y ahora también al resto de damnificados en el país por la crudeza del invierno. Por ejemplo, Cotopaxi. Cotopaxi, en el Azuay, el presidente hoy en pocas horas, creo que en una hora empieza un recorrido, va a recorrer todas las zonas del desastre para ver. ¿Va a ir a Cotopaxi también? Sí, claro, mañana. Mañana va a estar en Cotopaxi. Creo que mañana está en Cotopaxi, hoy va a estar en Azuay. En Azuay y mañana va a estar en Cotopaxi. El presidente está en este momento, se está armando la agenda del presidente. Pero el presidente quiere recorrer la zona, quiere recibir los informes en el sitio y quiere pues tomar las decisiones que sean adecuadas en cada lugar. Son las 8:24, estamos hablando con el vocero de la Presidencia de la República, Carlos Gijón. Carlos, buenos días, gracias por estar en estos micrófonos. Y bueno, sobre la visita del presidente a China, trajo esta buena noticia, anunció la donación de 100.000 por parte del gobierno de China para justamente los afectados de este aluvión de la Comuna y la Gasca. ¿Esta donación tiene alguna condición? ¿Cómo se la dio? No hay ninguna condición, es una preocupación legítima del gobierno de China, expresó su solidaridad, ni bien llegó el presidente Lasso a Beijing, y pues de manera espontánea ofrecieron esta donación que se debe dedicar a la entrega de homenaje, a reconstruirles las viviendas a las personas y entregarles los electrodomésticos, las cosas que necesitaban para vivir. Se debe esperar que las personas que fueron afectadas reciban nuevas viviendas, se restauren las viviendas que han sido dañadas, aquellas que tienen que reubicarse sean reubicadas, que reciban
pues el homenaje de casa que perdieron, totalmente nuevo, en perfectas condiciones, que reciban un bono y que reciban además un crédito a 30 años plazo al 1% de interés, para que pueden dedicarlo o a readecuar sus viviendas o a poner un negocio o a restablecer, reiniciar los negocios que ya tenían. Hablemos del viaje a China, Carlos, porque el presidente Lasso hace anuncios importantes desde Beijing. La reunión que mantuvo con el presidente Xi Jinping fue importante porque se logra primero este memorando de entendimiento que fue a buscar el gobierno para poder negociar el acuerdo comercial, que si es que las cosas van como deberían, se firmaría este mismo año. A finales de año estaríamos teniendo este acuerdo comercial con China. Empecemos por ahí y luego vamos con el tema de la renegociación de la deuda, que parece ser un poco más difícil, pero va encaminada también. Hay 3 puntos importantes en el viaje a China. El primero, el acuerdo para un tratado de comercio con China. Es muy importante para los objetivos del Ecuador porque esto pretende ampliar el mercado a los productos ecuatorianos. El Ecuador exporta banano, exporta camarón a China. La idea es tener un mayor mercado, que se quiten unas restricciones, unas importantes restricciones que tienen en este momento los productos ecuatorianos y que se amplíe a otros productos. Por ejemplo, se ha conversado sobre la pitahaya. China tiene interés en pitahaya. El Ecuador produce pitahaya. El Ecuador puede producir la cantidad de pitahaya suficiente para exportar en grandes volúmenes. Y entonces la intención es ampliar los mercados, entendiendo que esto va a producir un incremento de la riqueza, de la producción de riqueza en el Ecuador, y que tiene que traducirse en un crecimiento importante de los empleos, ¿no? O sea, la negociación del tratado con China tiene como finalidad última ampliar el bienestar de los ecuatorianos y que haya una mayor cantidad de empleos. Esto es muy importante. El otro tema son las inversiones chinas en el Ecuador. El presidente Lasso se reunió con 20 empresas importantes de China y les ofreció un portafolio de 10.000 millones de dólares para inversiones en el Ecuador. Les ofreció sectores en que ellos podían invertir y fue escuchado con interés. Así que la segunda cosa que se espera obtener del viaje a China es un incremento muy importante de inversiones chinas en el Ecuador, y que tienen el mismo objetivo: que haya más empleo, que haya mayor riqueza y mayor bienestar. Este tema es muy importante. Y el último tema, pues el tema de la renegociación de la deuda con China. Una aspiración del Ecuador que el punto fundamental es que China accedió. China accedió a negociar. China pudo haber dicho no. Ustedes tienen que empezar a pagar en este año empiezan a pagarse los intereses. Ya empiezan los vencimientos ya mismo, y es importante. ¿Accedió a los 5.000 o a los 2.000 que buscaba el gobierno? No, la totalidad. O sea, se van a sentar a conversar. Lo que ha ocurrido es que el gobierno del Ecuador ha entregado ya, antes del viaje, una propuesta, ¿no? Ha dicho cuáles son sus aspiraciones. El gobierno chino había recibido ya las aspiraciones, había dicho que iba a estudiarlas, y con la visita del presidente la respuesta fue: perfecto, hemos recibido sus aspiraciones de manera oficial, y ahora nos vamos a sentar a negociarlas. Y para eso se ha establecido una mesa de negociación. Probablemente no se acepten todas las aspiraciones del Ecuador, ¿no? ¿Qué mínimo deberíamos esperar? Las aspiraciones, yo creo que no es prudente todavía empezar a decir exactamente cuáles son las aspiraciones del Ecuador, pero hay una comisión que espera, a ver, ¿qué es lo que esperamos? Ampliar los plazos, reducir los intereses y sobre todo desvincular el petróleo.
desvincular el petróleo. Esos son los principales intereses del Ecuador. No podría decir o no quisiera decir cuál es el plazo que está pidiendo el Ecuador o cuáles son los intereses que la rebaja que el Ecuador está pidiendo, porque eso se irá viendo en la negociación. Sin embargo, pues las aspiraciones del Ecuador son altas, son importantes. Y vamos a ver, va a depender de China cómo los acuerdos a los que se llega. Hay, sin embargo, que enfatizar el buen espíritu que el gobierno ha encontrado. El gobierno ha encontrado un ánimo de negociar, un ánimo de llegar a entendimientos y un ánimo de fortalecer la relación. El presidente Lasso dijo una frase que a mí me parece muy importante. Dijo que el futuro, que la situación, la reactivación, que él no ve un futuro promisorio sin China. China es fundamental. Se considera fundamental a China para la reactivación económica del Ecuador y la consecución del bienestar. Puso un ejemplo: no fuera posible la reactivación económica si no hubiéramos vacunado ya con 2 dosis a 14 millones de personas. Y las vacunas chinas pues son la mayoría, ¿no? China donó y vendió vacunas al Ecuador, y no se hubiera podido llegar a la meta inicial de 9 millones de personas en 100 días si no hubiera sido gracias al apoyo de China. Son las 8:31, estamos conversando con Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Y Carlos, hablando de las metas, bueno, se ha puesto octubre de este año para firmar un tratado de libre comercio con China. Yo le pregunto, ¿cuáles son los puntos más críticos, más complejos para llegar a firmar este acuerdo? Bueno, el memorando de entendimiento que se ha firmado es un cronograma, un cronograma de cómo va a ser la negociación y cuáles son los puntos que se van a negociar. Y esto se irá determinando en el tiempo. Pero el tratado con China no es el único que el gobierno está buscando. En marzo, o sea, en pocas semanas, debe terminar la negociación del Tratado de Comercio con México. Lo más probable es que en marzo firmemos un Tratado de Comercio con México, que va a ser también muy importante porque nos permite ampliar nuestros mercados. El Tratado con México es un paso, ¿no? Es un paso para entrar a la Alianza del Pacífico, un tratado mucho más amplio que amplíe los mercados, el mercado para los ecuatorianos de una manera realmente importante. Es verdad que China está en la Alianza del Pacífico, pero con China se está negociando un tratado específico. Y los planes del gobierno son firmas de tratados de comercio con diversas naciones, con República Dominicana, con Panamá, con Japón. Corea del Sur se reactivó la negociación después de estar parada 5 años. Exactamente. El presidente Lasso lo ha resumido con una frase muy sencilla. Él habla de más mundo en el Ecuador, o más Ecuador en el mundo. Más Ecuador en el mundo, pues la idea de que del Ecuador tenga acceso a más mercados, que los productos ecuatorianos, que nuestro banano, nuestro camarón, nuestras flores, lleguen, ¿no? Nuestro café, nuestro cacao, llegue a más lugares en el mundo. Y no solamente estos productos, ¿no? Sino nuevos productos. La pitahaya, por ejemplo, es importante. Puede ser muy importante, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, planes para la exportación de aguacate. Hay varios productos que pudieran convertirse en nuevas fuentes importantes de ingresos para el Ecuador. No solamente de ingresos en divisas, sino sobre todo de producción de empleo, que al final del día es el proyecto más importante del presidente Lasso. El presidente Lasso ha ofrecido la creación de 2 millones de empleos durante su gobierno. En este momento, se han creado 330.000 nuevos empleos. Podríamos decir que vamos en la meta, ¿no? Que vamos en orden. Sin embargo, pues es necesario el plan de inversiones, el plan de abrir las exportaciones gracias con los tratados de comercio, y también pues, se necesitan reformas, ¿no? Por eso, reformas legales. Por eso el gobierno en esta semana va a enviar
a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de inversiones. ¿Es hoy el envío? ¿Se había anunciado que es hoy el envío de la ley? Estaba previsto para el 10. O sea, mañana. Mañana. El gobierno se había puesto esa fecha. Antes del viaje del presidente, la ley estaba lista ya. El presidente hizo una revisión, encontró unos puntos que todavía quería discutir y se puso como plazo para sí mismo que iba a enviarla a la económica urgente, ¿no? Sí, económica urgente. Luego, si viene la ley laboral. Sí, pero en este momento vamos a centrarnos en la ley de inversiones. Este es el espacio, este es el momento para que el país discuta una ley de inversiones que tiene, que se basa en las alianzas público-privadas. Carlos, en el tema de la relación con la Asamblea, ese sí es un problema que tendería a profundizarse, digamos, en el tema del oficialismo. La izquierda democrática, por ejemplo. Ayer sale dividida, parece que va a haber una desbandada. Ese es un tema de ellos. Pero si es una bancada, o si es un bloque, perdón, con el que el gobierno cuenta en la Asamblea. No tiene muchos votos y los pocos parecerían quebrarse. Y tiene que enfrentar muchas cosas. Y el presidente, por ejemplo, se anticipa con el tema de la despenalización del aborto, la normativa que tiene que salir de la Asamblea, diciendo que lo que salga lo va a vetar. No ha dicho eso. Lo dijo. No ha dicho eso. ¿Qué dijo? Ha dicho que la ley, que la Asamblea tiene que ceñirse a la resolución de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha puesto unos límites y que la Asamblea tiene que ceñirse, que esa ley tiene que ceñirse a lo que la Corte Constitucional ha dicho que debe hacerse. Si es que la Asamblea se excediera en el mandato de la Corte Constitucional, si el presidente considera que la ley que ha mandado la Asamblea no se ajusta al mandato de la Corte Constitucional, o sea, si no es constitucional, lo vetará. Eso es lo que ha hecho el presidente. Pero ya hay cuestionamientos al tratamiento que se está haciendo, porque parece que lo que va a salir va a ser... Es muy claro que la Asamblea tiene que sujetarse a la Corte Constitucional. La Corte le ha dado un mandato y la Asamblea no puede excederse de aquello que la Corte Constitucional ha determinado como constitucional. Si la Asamblea se excediera en el mandato de la Corte, el gobierno tiene la obligación de vetarlo, porque se ha excedido en el mandato de la Corte. Entonces hay que precisar. Usted, Milton, me dice que el gobierno ha dicho que va a vetar cualquier cosa que salga. No. ¿El presidente anticipó un veto? El presidente dijo muy claramente que si la ley excede a la Corte Constitucional, que si no se ajusta a la Constitución, la tendrá que vetar, lo cual es lógico y razonable. Pero mostró el presidente su inconformidad con lo que está haciendo la Asamblea. Porque se considera que lo que estaba planteando la Asamblea en el principal proyecto excedía a la Corte Constitucional. La Asamblea no puede ir más allá que del mandato que le ha dado la Corte Constitucional. Bueno, veamos qué sale de la Asamblea. Son las 8:38, estamos hablando con el vocero de la presidencia, Carlos Gijón. Y ya que empezamos a hablar de leyes, Carlos, ¿qué expectativa se tiene de esta ley de inversiones que tengo entendido se va a entregar mañana a la Asamblea Nacional? El gobierno hace un planteamiento muy importante para la sociedad. Y el gobierno espera y confía en que la Asamblea Nacional, de manera responsable, reciba el proyecto, lo analice, lo discuta, lo debata. Y aquí lo importante son los intereses del país, ¿verdad? Lo importante son los intereses del país, el bienestar para las personas. Y pues aspiramos, yo creo que la nación aspira que los legisladores actúen con responsabilidad, con sensatez, discutan honestamente el proyecto, hagan las observaciones y voten de acuerdo a su conciencia. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano. Yo entiendo que el Partido Social Cristiano haya dicho que se oponía a los impuestos. Yo no he escuchado nunca que el Partido Social Cristiano diga que se opone a que haya inversión o que haya más trabajo. Y entonces pues uno debería esperar que el Partido Social Cristiano, con patriotismo, de acuerdo a los principios, a sus propios principios, analice el proyecto de ley y vote de acuerdo a su conciencia, ¿no? Y eso esperamos de todos los legisladores, de la izquierda democrática, de Pachacutic, incluso de UNES, que analicen y que voten en favor del país. Esa es la idea.
¿Han podido socializar con otros legisladores de otras bancadas sobre el contenido de este proyecto y sobre el proyecto? ¿Qué resaltaría de importante de su contenido? Vea, el tema donde debe socializarse es en la asamblea, ¿no? Para eso es el espacio público de la asamblea, para que se discuta en público el tema. Aquí hay dos temas muy importantes, es las asociaciones público-privadas. Ese es el eje de la reforma, permitir, dar una mayor facilidad para estas alianzas que permitan emprender en proyectos. Por ejemplo, uno, el de la construcción del quinto puente en Guayaquil. El quinto puente en Guayaquil es una aspiración muy importante. Se espera que allí haya inversión de 1.500 millones de dólares, lo cual pues para la zona es muy importante. Usted se imagina una inyección de 1.500 millones de dólares, lo que va a significar en nuevas contrataciones, en fuentes de empleo, directas e indirectas. Es muy importante. Yo vi cuando hubo el foro de inversiones que habían interesados en esto, ¿no? Me acuerdo con un grupo de argentinos, una empresa argentina se mostró interesada para invertir en el quinto puente. Luego vi que llegó a Carondelet una misión de inversores franceses que también se mostraron interesados. Bueno, y el gobierno dijo, bueno, ya hay unos interesados, vamos a negociar a ver quién ofrece mejores condiciones. Hay interés en la inversión. El Ecuador se va convirtiendo en un receptor de inversiones en la región debido a la situación internacional, debido a la situación de Perú, debido a lo que está pasando en Chile. El Ecuador se está convirtiendo en un receptor de inversión extranjera. Bueno, el proyecto de ley lo que quiere es facilitar, agilitar, que sea más rápida la posibilidad de llegar a estos entendimientos y a estos acuerdos de inversión que sin duda van a redundar en una mejora de la economía muy importante y un incremento del empleo. Tenemos que terminar, Carlos. Una última pregunta nada más. ¿Diego Ordóñez se integró ya al Palacio de Carondelet? Está integrado ya al Palacio de Carondelet. Es consejero presidencial. Es un consejero presidencial, sí. Sí, justamente ayer ya lo vi en la mesa de situación en La Gasca junto al presidente de la República. Gracias, Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República, 8:42. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y volvemos.